soy Jen. Bienvenido a Zapping Digital. Si es la primera vez que nos acompañas, permíteme contarte que este es un sitio especialmente diseñado y pensado para ti. Tenemos tips de emprendimiento, tips útiles para tu vida y tips de crecimiento personal o en complemento. Hoy tenemos un Pit Master para ti, es decir, una clase totalmente gratis y que puedes aprovechar para emprender tu vuelo. Ya sea que tengas una pequeña o mediana empresa o estés pensando en crear también tu propia empresa. En el día de hoy, el clima organizacional. Un SAP que te permitirá ponerlo en práctica. ¡Bórala! Hay que partir del clima como el espacio donde todos los sujetos, todos los individuos nos estamos desenvolviendo con unas características también muy específicas. Entonces, cómo cada trabajador o cómo cada persona puede sentirse en su lugar de trabajo, qué nociones él puede percibir también sobre los otros y sobre él mismo en su lugar de trabajo. Es decir, la percepción que él tiene es que las condiciones de trabajo que le brinda la empresa son adecuadas o no. Él se siente seguro en su lugar de trabajo. Está también dentro de ese clima laboral, valorar el desempeño y la productividad también de los empleados para potenciar también las características o los objetivos que se plantean para las organizaciones. Este desempeño va muy ligado a la parte productiva, pero también a la parte de recursos humanos. Joana Costa, el gurú de las organizaciones, él nos va a plantear que desde los últimos 10 años hay que empezar a ver que el recurso humano, por sus capacidades, es importante también tenerlo presente en el clima organizacional, porque no solamente produce, sino que puede aportar capital de conocimiento a partir de cosas que ella sabe. Entonces, este autor, Joana Costa, nos va a llevar a pensar en la sistematización de experiencias. Por tanto, ese clima organizacional incluye tanto el desempeño productivo como los recursos humanos. ¿Qué es importante dentro de este clima organizacional? Tener en cuenta qué opinan nuestros empleados o nuestros colaboradores. Es importante que todos se sientan como un equipo y que la organización trabaja como un engranaje. ¿Para qué? Pues para la satisfacción de todos y que realmente cada día puedan estar mucho más motivados. Y también tener en cuenta que en ese clima organizacional es importante mantener un equilibrio psicológico en el sentido de que las emociones pueden llegar a influenciar. Entonces, pensemos a alguien que tiene problemas en su casa, digamos con su esposo, que pueda estarse separando o que esté afrontando una muerte. Veamos a este trabajador en qué condiciones puede llegar a una organización y cuál puede ser el clima que puede gestar alrededor de él. Por eso es que dentro del clima organizacional también se establecen unas dimensiones para poder medir cómo están las condiciones de clima organizacional. Y la primera es la comunicación, ver realmente si ese flujo comunicativo se hace de una buena manera o se hace de una manera agresiva o las personas cuando comunican están totalmente estresadas. Entonces, medir, por ejemplo, cómo está la comunicación va a permitir ver cómo es ese flujo entre lo que pueda decir una persona o comunicar para otra. El clima organizacional también se preocupa mucho por trabajo en equipo, ver que las tareas que se asignan, pese a que ahora, digamos, se habla mucho de que hay que ser personas multitasking, el trabajo en equipo es importante, garantizar que no se está recargando de trabajo a las personas y de ver también que a partir de la especialización que tiene cada uno pueda desempeñar su trabajo de una mejor manera. El estilo de liderazgo es importante que en ese clima organizacional identifiquemos quiénes son las personas líderes. Aquí también se genera un poco de competitividad y un poco de rivalidad en las organizaciones, pero lo importante es llegar a identificar cuando es un liderazgo positivo, ver personas en las que el personal se puede apoyar de manera articulada y mancomunada para un objetivo.
Este liderazgo puede ir a través de objetivos corporativos o a través de objetivos mucho más humanos, como sucede con los gremios de trabajadores. La orientación de resultados dentro de ese clima organizacional no solo deben medirse en la parte de análisis de mercadotecnia, tiene que medirse también en el estado emocional de los empleados, estar pendiente también, por ejemplo, de cuáles son sus días de cumpleaños, estar pendientes, por ejemplo, que si ellos tienen algún logro extracurricular, poder resaltarlo. Observen, por ejemplo, que hay algunas empresas también que colocan el empleado del mes. Entonces, eso incentiva también mucho más a las personas. Ver, por ejemplo, que un día por alguna determinada razón puedan ofrecerle a algún empleado un día medio tiempo, por ejemplo, o un día libre, digamos, son cosas que van a ayudar a mejorar el clima organizacional dentro de las personas. La orientación al servicio es algo que, digamos, muchas veces es tan pragmático y que en la praxis no lo evidenciamos porque, digamos, solicitamos un servicio o queremos también adquirir algún producto y las personas que nos reciben, nos atienden, no lo hacen de la mejor manera. Entonces, internamente, dentro de la organización pueden estar pasando muchas cosas, la persona puede estar incluso estresada. Sé que no lo disculpa o lo excluye el sentido de que uno lo atienda mal, pero las organizaciones dentro de ese clima deberían preocuparse mucho por capacitarlo y generarle herramientas tanto técnicas como también de conocimiento para orientar de mejor manera siempre sus servicios o sus productos. El clima organizacional dentro del término de claridad estratégica se refiere que siempre hay que ir con la verdad, con todo el equipo de trabajo. Siempre hay que dejar claro cuál es esa misión y visión dentro de la empresa, a qué le están apuntando. Desde el inicio, por ejemplo, si tienen jornadas de trabajo un poco arduas, no disfrazarlas, decírselas al empleado o, digamos, al equipo de una dependencia, porque generalmente ocultar cosas y que el trabajador las vaya descubriendo en el camino no es positivo. Es mucho mejor hablar siempre con la verdad dentro del clima organizacional. A veces, por ejemplo, las empresas cuando recortan muchos de los trabajadores también que incluso llevan tiempo, genera unas ciertas dinámicas de clima organizacional donde la empresa termina perdiendo a nivel productivo como también humano. La remuneración e incentivos en el clima organizacional siempre va a ser importante. Uno, hablar con respeto y con amor hacia las personas y dos, valorar. Creo que a veces se deshumaniza mucho el trabajo. Entonces siempre es como Viviana haga esto, Víctor haga esto, Karen haga esto. Y muchas veces las personas se olvidan de pedir un por favor. Se olvidan incluso de normas tan sencillas y tan simples como dar un saludo, agradecer por algo. Entonces, dentro de ese clima organizacional es importante motivar a todo el equipo de trabajo a valorar el otro, a incentivarlo. Algunas empresas utilizan frases, en fechas especiales dejan algún dulce, el Día de la Mujer pueden regalar una flor. Entonces son tipo de pequeños detalles que ayudan a mejorar en no un al menos 60-80% el clima organizacional. Las condiciones de trabajo depende mucho si el espacio en el que se encuentra la persona es acorde. A veces hemos visto casos en empresas donde aún la teoría administrativa parece que estuviera vigente. Entonces, horarios súper extensos, no tienen pausas activas, para ir al baño tienen un tiempo muy limitado. Entonces, es pensar también en qué herramientas o cuál es esa parte de infraestructura que le estamos ofreciendo al equipo de trabajo en todas las dependencias de la empresa para que se sientan bien. Y el crecimiento y desarrollo, digamos que va muy ligado también a la parte de la inteligencia artificial y a la parte también de uso de nuevas tecnologías, pero también de capacitaciones. Es decir, si los empleados están desempeñando un rol determinado en tesorería, en la parte administrativa o en talento humano, ver al menos si al mes dentro de ese crecimiento y desarrollo les podemos también proporcionar capacitaciones que ayuden a fortalecer su espíritu, sino también la parte en cuanto a conocimiento laboral. Entonces pensemos que con la gran demanda en tecnologías, ¿por qué no crear
o invitar a alguien de Tex, por ejemplo, para que les dicte una conferencia de superación o de herramientas de tecnología hacia un determinado software, hacia un determinado objetivo de una campaña. Entonces, el crecimiento y desarrollo ayuda en ese clima organizacional que estemos preocupados por el bienestar también mental y físico de los empleados. Y esto nos lleva entonces a que todo el equipo de una empresa pueda sentir sentido de pertenencia y compromiso. Es decir, que las personas no piensen que van al trabajo porque van a tener una remuneración o tienen que sentirse obligados, sino porque lo hacen realmente con gusto. Y ustedes ven que todas estas dimensiones se encuentran en círculo porque, digamos, ninguna de ellas prima por encima de la otra o se considera que es menos importante. No, todo es un círculo que dentro de ese clima organizacional tiene que ser continuo, un flujo que va desde lo personal hasta lo intrapersonal. Bueno, dentro del clima organizacional, entonces también tenemos tipos de clima. Tenemos cuatro ya bastante conocidos: el consultivo, el autoritarismo paternalista, el autoritarismo explotador y la participación en grupo. De estos, generalmente el que más se recomienda es la participación en grupo. El consultivo, como ustedes pueden ver en el diagrama, es generalmente cuando esa comunicación es directa, pero también se hace de una manera muy respetuosa. Entonces es ese tipo de empleados que de pronto no entendieron algo y buscan un auxilio de pronto preguntándole a otro de sus colegas dentro del trabajo, o si no está de acuerdo con algo, entonces va y busca al director o a la directora de una empresa y respetuosamente le hace saber qué está sucediendo o qué está pensando. Entonces, el consultivo, digamos, no es solamente una consulta, incluye también preguntas o generar también planes, pero siempre de manera respetuosa. Entonces, el consultivo tiene un poco de algo formal e informal. El autoritarismo paternalista puede ser de pronto más evidente en empresas familiares, en donde muchas veces por el mismo vínculo que se tiene es difícil un poco desligar esa función de, digamos, mamá o padre o abuelo con sus nietos o con sus hijos. Entonces, en este tipo de clima organizacional, por ser familia, se respira ese ambiente, pero el inconveniente que se puede ver dentro de las organizaciones es no lograr separar como esas emociones de tú eres mi hija o yo soy tu mamá o yo soy tu abuelo, porque en momentos, digamos, de tomar decisiones o de hacer planes estratégicos, es importante poder separar ese rol. El autoritarismo explotador es el que vemos, por ejemplo, directivos o empleados que te responden de mala manera, algunos de manera también hasta grosera, pueden subir el tono de su voz. Aquí encontramos algunos que son también más agresivos y pueden llegar a responder físicamente. Entonces es un tipo de clima pesado donde generalmente los empleados están es con miedo de preguntar o de querer decir porque saben que van a responder mal, o que si plantean una estrategia o algo, posiblemente les digan que su contrato termina. Entonces, este autoritarismo explotador dentro de los tipos de clima organizacional es negativo. ¿Qué es lo que realmente se busca para aportar al clima organizacional? Una participación en grupo. Se tienen claros los objetivos de la empresa, la misión, la visión, los valores corporativos, y siempre trabajan en conjunto. Si se les presenta alguna dificultad, entonces las diferentes dependencias toman decisiones y hacen que todos los integrantes de una empresa, de una organización, se sientan parte de, entonces motivan a un sentido de pertenencia y generalmente también crean más lazos como de solidaridad por el otro, que es importante también dentro de las organizaciones. ¿Qué problemas encontramos que sean ya un poco más mayores dentro del clima organizacional? Existen tres estadios. En el primer estadio, los que están catalogados y contemplados dentro de los derechos de los trabajadores y que si en algún momento se presentan, uno puede colocar una queja, se encuentra el estrés laboral, que este tiene que ver con que tú realmente te sientas sobrepasado de actividades, que sientas que no tienes un respiro, que no tienes oportunidad tampoco de compartir
con tu familia, por ejemplo. Tenemos también como otro problema ya bastante conocido que es el burnout, que va muy ligado al estrés y es el cansancio. Entonces, este cansancio puede generar que tú ya no tengas ánimos tampoco para realizar una actividad en la empresa, que poco a poco te sientas con depresión, que incluso tu trabajo, que es solamente en un espacio determinado, tengas que llevártelo también a casa y generalmente te sientas así, cada vez con menos ánimos y menos ganas de hacer lo que tú generalmente hacías con mucha pasión o con más entrega. Y el móvil, digamos que es un problema bastante pesado y bastante de tacto porque ya tiene que ver con abuso de poder. Entonces, en el clima organizacional, digamos que la persona que se ha sentido invadida en su espacio personal ya incluso puede también denunciar porque el móvil también está relacionado con el acoso. Entonces, aquí, en caso de que algún directivo a su secretaria o de otro empleado esté acosando ya sea de manera psicológica, verbal o físicamente a algún miembro de la organización. También habría que buscar una solución, en este caso un poco acudiendo a una ayuda legal para evitar problemas también para las personas en las organizaciones y mantener esa imagen corporativa acorde también a las condiciones en que una empresa debe responder por sus empleados. Y en el caso del segundo estadio, pues encontramos es la fatiga laboral, que es realmente cuando empiezas a somatizar esa carga psicológica en el cuerpo. Y el tercer estadio, que es el más grave, que ya es el síndrome de fatiga crónica, que es cuando ya el médico, muchas veces psicólogos o psiquiatras, a causa de carga o cosas que han sucedido internamente en la organización, te diagnostican ya con algo más físico o con algo que ha perjudicado tu salud mental. ¿Qué nos dicen distintos estudios alrededor del mundo? Hicieron una serie de encuestas entre diferentes corporaciones para intentar medir también qué era como lo más adecuado dentro de un clima organizacional de la empresa. Yo creo que ustedes han escuchado el que se hace siempre de felicidad y trabajo. Aquí han encontrado, por ejemplo, que el 33%, la gente feliz se siente con más energía y dinamismo en las empresas. Por lo tanto, ahí va a haber mayor productividad, pero también vamos a tener una fortaleza en los recursos humanos de la empresa. De acuerdo al laboratorio planteado por Richard Davidson, Affective Neuroscience de la Universidad de Wisconsin, ellos encontraron que si la gente también tiene un adecuado clima organizacional, van a ser también más productivos. De Harvard Business Review, el 37% dice que va a aumentar también su creatividad, se vea también evidenciado en planes de acción y planes estratégicos de sus campañas, por ejemplo, de marketing o de media mix. Y en el caso de Gallup, que también es, digamos, una encuestadora bastante reconocida, nos van a decir que en adecuadas condiciones de clima laboral, el 73% va a encontrar entornos laborales felices y ese sentido de pertenencia por la empresa va a aumentar. Hay una serie de recomendaciones que nos dice la consultoría de Qualify. Ellos realizan tanto entrenamiento como auditorías, como investigaciones y consultorías a nivel organizacional. Entonces ellos generalmente sacan diferentes estudios sobre clima organizacional, sobre cultura organizacional, todo en el ámbito de la gestión de la comunicación y de la organización. Entonces aquí ellos nos traen 7 recomendaciones. La primera, ellos nos dicen que hay que fomentar los valores corporativos alineados con la ética personal. Es importante verificar que los trabajadores tenían claro cuáles eran los valores, la misión y la visión de la empresa, ver que se articulaban de una manera acorde a lo que estaba escrito sobre la organización. La segunda recomendación con actividades de bienestar, por ejemplo, actividades también físicas, pausas activas, motivar al personal, entonces crearles algún tipo también de salidas, algo especial en sus cumpleaños, fechas especiales, desarrollar la proyección profesional, va también con los recursos humanos y lo que nos plantea Joana Costa en el sentido de poder brindarles capacitación más allá de lo que ellos ya están formados. Entonces, lo que les hablaba sobre tecnologías o superación personal, poder seguir cada día capacitando más
la parte de talento humano, de espíritu y de conocimiento. Contar con líderes de inteligencia emocional. Digamos que esta es la parte más difícil dentro de las organizaciones porque nadie nos prepara para ser inteligentes emocionalmente. Todos los seres humanos vamos aprendiendo en el día a día cómo poderle hacer frente a una situación determinada. Y ellos apuntan que es importante entonces dentro de las organizaciones poder sistematizar esas experiencias, poder ver cuáles han sido los logros o los fracasos para poder en el camino ir potenciando las cosas buenas y lo que no fue tan bueno poder aprender y proyectarlo de una mejor manera. Implementar beneficios para los colaboradores. Algunas empresas lo utilizan como incentivos a través de créditos para casas o, por ejemplo, motivándolos a que les van a dar un subsidio para sus hijos o que si tienen padres mayores también pueden otro subsidio. Entonces, son tipos de beneficios que van a generar una mayor motivación en los empleados. Y la más importante también es tener un espacio físico funcional y agradable, ver cómo es ese espacio, esa infraestructura en la que estamos delegando algún rol específico a nuestros empleados. Digamos que la parte de colorimetría es importante que se tuviera en cuenta dentro de una organización. Entonces sería importante trasladar la teoría del color o de colorimetría para generar también espacios agradables para las personas, que se sientan cómodos, que no genere como cansancio, estrés, pereza, sino todo lo contrario, poder motivar y estimularlos a desempeñar sus labores de la mejor manera. Aquí nos habla de 6 pilares de la cultura organizacional, va muy de la mano también con el clima cultural en cuanto a la comunicación asertiva, que ya sea física, verbal o textual, realmente tú siempre estés comunicando de una manera corta. La sensación de que tú puedas colocarte también en el lugar del otro. Entonces fomentar como esa solidaridad, pero también siempre hablar con respeto hacia el otro. El trabajo en equipo, siempre pensando en funciones de autoliderazgo y de liderazgo. Eso va a permitir también potenciar mucho más la imagen corporativa de una determinada corporación, empresa o movimiento social. Es importantísimo aprender que en el servicio al cliente está como la raíz y la esencia de las organizaciones. Si tú logras realmente poder ofrecer un producto o un servicio o atender a las personas de la mejor manera, créeme que logras fidelizar mucho más los clientes o los consumidores o las personas a las cuales uno se dirige. El manejo de conflictos es importante aprender a adaptarse también a los cambios, pero también ver cómo vamos a gestionar esos procesos. En el caso de respetar las diferencias es porque se viene trabajando fuertemente en criterios de inclusión. Muchas veces las personas afro o de pronto las personas también que están en colectivos LGTBIQ han tenido que vivir exclusiones de diferentes tipos. Entonces, ahora en las empresas también se motiva a que hagan realmente inclusión en estos procesos. Anteriormente, por ejemplo, se hablaba de educación especial. Hoy ya estamos hablando de educación bicultural, que quiere decir que personas, por ejemplo, con alguna deficiencia visual, auditiva o física, también puede compartir estos espacios de conocimiento con nosotros. En reformas laborales, digamos que las personas con déficit visual también vienen trabajando en reformas o leyes para que ellos puedan ser acertados dentro de las corporaciones y dentro de esas leyes y normativas que hay de responsabilidad social requiere una mirada un poco más inclusiva. Si se dan cuenta, tanto el clima organizacional como la cultura organizacional son gráficos que se presentan de manera circular, que nos están dando esa idea de flujo. Entonces, esta creatividad innovadora tiene que ver también con cómo proponemos dentro de una organización o una corporación nuestras ideas. Entonces, la creatividad innovadora no solamente va a verse hacia algo gráfico o visual o que yo puedo producir, sino también de cómo puedo generarlo dentro de lo que ya está creado, dentro de las innovaciones que ya conocemos, para reapropiarnos de ellas y poderles dar también un manejo oportuno con un fin específico. Aquí encontramos un pequeño resumen en donde
ustedes van a ver, por ejemplo, el flujo de esa comunicación, saben que se refiere tanto a nivel interno como a nivel externo. El clima van a entenderlo como la atmósfera y la cultura la van a entender como el ADN de las organizaciones, es decir, como esa parte que identifica, que al mencionar, por ejemplo, una determinada corporación, las personas saben automáticamente qué significa o qué es o qué logros ha obtenido. ¿Por qué? Debido a esa cultura organizacional. Y nos va a decir que esta cultura tiene tanto aspectos formales, visibles, como aspectos informales y ocultos. Esos aspectos formales y visibles encontramos que entonces es la infraestructura. Nosotros si nos nombran la licorera del Cauca, automáticamente en sus mentes van a empezar a ver quienes ya la conocen. Por ejemplo, pueden ver los espacios, ¿no? La parte de producción donde se hace ron o la parte donde guardan los escarchados. Al decir licorera puede ser que otros en su mente lo que aparece es la imagen del licor como tal, la marca de identidad, la IL con la cintilla, tal vez pueden estar recordando, o la garrafa. Entonces, estos aspectos formales y visibles es todo aquello que al tacto o de manera visible, cognoscitiva, podemos dar cuenta. Ver, por ejemplo, gestión por valores, objetivos y resultados. Esto ya sería parte de un aspecto informal y oculto, porque digamos, las empresas internamente son quienes hacen visible esos valores y esos objetivos. Para nosotros simplemente queda como el servicio o el producto que nos ofrece. Entonces, gestión, valores, objetivos y resultados tiene mitad de aspecto formal visible y mitad de aspecto informal oculto. El análisis organizacional, bueno, cómo está conformada la organización, los empleados, vemos, por ejemplo, la manera en que están uniformados, cuáles son esas características. Eso es un aspecto formal visible. El direccionamiento estratégico y la estructura corporativa, digamos más el organigrama. Esta estructura corporativa se hace visible para nosotros cuando observamos el organigrama específicamente. Y el direccionamiento estratégico ya es un poco más oculto, depende mucho cuando hay una reunión o alguien encargado de una dependencia determinada nos dice, mira, la estrategia que se va a adoptar es esta. Entonces ahí uno hace, por ejemplo, un plan de medios o hace un video o hace una pieza radial, ahí ya se vuelve formal visible. Y tenemos la optimización de la plantilla de trabajadores. En este caso, digamos, es formal visible y informal oculto en el sentido de que podemos identificar los trabajadores de una empresa, pero no saber cuántos son, solo si tenemos la opción de preguntarle al trabajador que nos comente o nos cuente cuál es. De lo contrario, pasaría también a ser información, digamos, informal y oculta para nosotros. Lo importante tener en cuenta dentro de este ADN, cultura organizacional, es que vamos a tener aspectos formales y visibles que podemos ver a simple vista y otro de manera ya indagando, profundizando a través de encuestas, leyendo un artículo de periódico o hablando con una persona en específico. Y los informales ocultos, tener en cuenta que son esas cosas que a simple vista no podemos ver. Depende también es de qué información buscamos. Aquí es importante el informal oculto y que si ustedes, por ejemplo, empiezan también a investigar, se van a dar cuenta que generalmente se deja aparte lo de los sentimientos y las emociones. Y sería importante que dentro de este gráfico pudiéramos considerar también los sentimientos y las emociones. En mi caso no lo coloco porque como dice, es oculto. Entonces es como que imaginen ustedes que dentro de estos círculos, sea dentro del direccionamiento, del análisis, la gestión, la infraestructura, siempre va a haber una persona que podemos imaginarla como un iceberg. Entonces, dentro de las teorías, ese iceberg lo que podemos ver encima es lo más superficial, pero lo que significa el iceberg hacia la parte inferior es mucho más amplio. Para cerrar esta clase virtual de Pitmaster, te dejo una actividad de refuerzo. Te vamos a colocar en este momento un video para que analices cuáles son esos problemas que tú detectas de clima organizacional. Conflictos laborales. La empresa de cosméticos SAS ha decidido
lanzar al mercado un nuevo producto, lápiz labial de última tecnología. Hola, mi nombre es Pedro, el gerente general de la compañía. Estoy en reunión con Antonio, que es nuestro gerente de ventas, para darle las siguientes indicaciones. El nuevo producto está en producción. Por lo tanto, su labor es vender en el próximo semestre 5 millones de unidades. Me parece que la meta está muy alta para ser un producto que no se conoce en el mercado y no se sabe qué aceptación tenga. Para eso está usted en la compañía. Si no se siente capaz de cumplir con la meta, usted está en el cargo equivocado y ahora, por favor, retírese de mi oficina porque estoy muy ocupado. Antonio llega a su oficina muy ofuscado y reúne a sus vendedores. Sus primeras palabras son: Este semestre sí tiene que trabajar. Debe vender 5 millones de unidades del nuevo producto. Por lo tanto, cada uno deberá doblar su portafolio de clientes. El que no cumpla con esta meta será despedido sin consideraciones. el grupo de ventas hace 15 días ha estado realizando varias actividades a la vez, enfocadas a conseguir nuevos clientes. Sin embargo, han tenido grandes dificultades porque no cuentan con los recursos y herramientas necesarias para desempeñarlas. Antonio, le informo que el cliente principal de la empresa me llamó muy disgustado porque desde hace 15 días hizo la solicitud del producto que maneja, pero aún no le han despachado y no tiene que vender en su boutique. Sara, ya que usted es la vendedora encargada del cliente, quiero hacerle un fuerte llamado de atención. A pesar de ser una de mis mejores vendedoras, es usted una inepta y le pondré un memorando con copia a su hoja de vida. Estoy totalmente consternada, porque nuestro jefe no me permitió dar ninguna explicación, y por eso decidí reunirlos a ustedes, que son mis compañeros, para proponerles que asumamos una actitud negligente hacia los procesos del departamento y especialmente con nuestro jefe, ya que lo considero una persona arbitraria y explotadora. A nombre de todos los que estamos aquí, te informo que hemos decidido apoyarte. Han pasado 3 meses y Antonio hace una reunión con su equipo para revisar cómo van las ventas del nuevo producto, encontrándose con que ni siquiera va el 20% de la meta. Estoy muy angustiado por los resultados. Por eso los reuní nuevamente para saber qué ha pasado con la tarea impuesta y cuántos clientes nuevos ha conseguido cada vendedor. He visto al equipo totalmente apático y desinteresado, lo cual me lleva a recordarles que aquellos que no cumplan con la meta impuesta serán despedidos. Recuerda que estos conocimientos aprendidos también puedes colocarlos en práctica en tu vida personal o también en tu trabajo o en la creación de proyectos en los que ya te encuentras en este momento. Fue todo un gusto haberte acompañado en este Pitmaster. Desde aquí, con mi equipo, te mandamos un gran abrazo y recuerda que nos vemos en Instagram y también los veo en nuestro blog personal. Hasta nuestro próximo